Así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis 32, 24 al 28. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Yo soy el pastor Manuel Jiménez. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Qué tal la protección de Dios? Aprendamos de Jacob y su experiencia de cómo él obtuvo su bendición. Recordemos que Jacob, cuando nació junto con su hermano Esaú y nació agarrando el piecito de su hermano. Por tal razón le pusieron Jacob, que significa el suplantador. En el pueblo de los hebreos, los nombres son puestos literalmente, ¿sí? Los significados son literales y tienen que ver con el carácter y tienen que ver con la personalidad. Al crecer Jacob y Esaú, Jacob se las ingenió para que su hermano le vendiera la primogenitura por un plato de lentejas. Y así lo hizo, porque un día llegó con mucha hambre que no le importó la primogenitura. Después, Jacob se las ingenió para engañar también a su padre. Su padre ya estaba mayor y había quedado ciego y había llegado el momento de darle la bendición de la primogenitura. Pero Jacob se hizo pasar por su hermano Esaú. Su mamá le ayudó al grado de que lo vistió de pieles en sus brazos y el papá como que se dio cuenta y dijo, ¿quién eres? Yo soy Jacob. Pues oigo la voz de Jacob, pero toco la piel de Esaú. De tal manera que al final el papá le dio la bendición de la primogenitura. Después llegaría Esaú y al darse cuenta del engaño y al verse burlado, Esaú juró vengarse y matar a Jacob. Por esa razón Jacob salió huyendo de su casa y se fue. Pasaron muchísimos años, de tal manera que Jacob había decidido regresar a su casa. Para eso, él había mandado primero algunos regalos para Esaú, que eran rebaños de ganado y también, con tal de proteger a su familia, había mandado a varios de grupos de su familia y sus pertenencias adelante. Él quería ganar el favor de su hermano con los regalos, para ver si se calmaba y pues desistía de lo que él había prometido hacer. Él tenía miedo. Después unos mensajeros vinieron con Jacob y le dijeron que su hermano Esaú venía a recibirle y venía con 400 hombres. Todo esto causó en Jacob miedo, causó en él pues que se conmoviera al grado de que temiera por su vida. Esto lo vemos en Génesis capítulo 32 versículo 7 al 8. Ya que Jacob se había quedado solo, él se puso a meditar, se puso a pensar en todas esas cosas que habían pasado en su vida, también en los momentos que tuvo con su hermano, pero él se dio cuenta que a pesar de que él anhelaba la bendición de Dios, muchas cosas no habían salido bien. Aquí estaba él temeroso por su familia y por él.
Tal vez era la última noche que él pasaba antes de que su hermano lo matara. Imagínense cómo estaría él a la intemperie en el campo solo, ya que la escritura dice que él era varón quieto que le gustaba vivir en tiendas, en su casa. Él estuvo pensando y estuvo orando, claro que sí. La oración de Jacob está ahí registrada en Génesis 32, capítulo 9 al 12. Él estuvo orando y pidiéndole a Dios que lo protegiera y recordándole la promesa que Dios le había hecho antes de que la promesa era que lo iba a regresar a su casa otra vez con bien. Y aquí estaba él orando. Cuando él estaba orando, derramando su alma delante de Dios, aparece un varón. Un varón empezaron a luchar, empezaron a forcejear. ¿Quién era este varón? ¿Quién era este hombre? ¿Por qué razón vendría? Como sea, Jacob se agarró y él no lo soltaba. Él sabía que este varón era alguien diferente, alguien que podía darle la bendición. Y ahí estuvieron hasta al amanecer, estuvieron ellos luchando, estuvieron forcejeando, y el varón le dijo: ya déjame ir. Ya se quería ir, y entonces Jacob le dice: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y ellos estaban ahí forcejeando. ¿De qué manera estaría Jacob que no lo soltaba? Bueno, el varón le hace la pregunta: ¿cómo te llamas? Jacob me llamo. Con eso Jacob estaba dando a entender lo que él era. Muchas de las veces nosotros queremos recibir las bendiciones de Dios, pero queremos que Dios nos bendiga así tan fácilmente. Señor, vengo delante de ti y bendíceme. Y listo. Muchas de las veces venimos sin pedir perdón, sin confesar nuestros pecados, sin admitir nuestras faltas, sin el deseo de cambiar. Muchas veces creemos que con una oración superficial, listo, Dios te va a bendecir. Pero a veces, fíjense, esto que quede bien claro, a veces nosotros, para poder orar, tenemos que luchar. Y otras veces, tenemos que luchar para poder orar. Así es. Tenemos que orar para obtener las bendiciones de Dios. Porque cuando nos decidimos a orar, muchas veces estamos cansados. Y el cansancio nos quiere doblegar. Y muchas cosas nos quieren impedir que busquemos de Dios. O tenemos que luchar. El personaje, al darse cuenta que no podía con él, entonces lo lastimó en el muslo para que lo dejara ir. Por esa razón Jacob comenzó, y toda su vida pues quedó cojo. Él estuvo lisiado. Aún así Jacob insistió y perseveró de tal manera que él pedía la bendición: no te voy a dejar hasta que me bendigas. Entonces el varón le dice: no te vas a llamar más Jacob, ahora será tu nombre Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. De esta manera el personaje, este varón misterioso, está revelando quién era. Has luchado con Dios y has vencido. Esta era una aparición especial, era una teofanía, era una aparición de Dios en forma humana. Esta viene a ser una alusión a nuestro Señor Jesucristo, ¿no creen? Bueno, no vamos a entrar en más detalles.
sobre esto. Luchar con Dios sería algo desequilibrado, sería una lucha desigual. ¿Quién se pondría a luchar con Dios y salir victorioso? Sin embargo, en esta ocasión nos damos cuenta que Jacob luchó y salió victorioso. ¿Por qué razón? Porque aquí Dios, me imagino que como un padre hacia su hijo que están luchando para alentar a su hijo, llega y le dice, está bien, tú ganas, has pasado la prueba. De tal manera, Jacob obtuvo la bendición. ¿Cuál bendición? La bendición de que Dios lo iba a llevar otra vez a su tierra con bien. Que si le iba bien, que si le proveía, que si lo libraba, y Dios le estaba reconfirmando. Pero no solo eso, le cambió el nombre. Y en sentido literal significaba también que cambiaba de ser el usurpador, el suplantador, y ahora iba a ser el que luchó con Dios y con los hombres y había vencido. Cuando decimos que había luchado con los hombres también, nos damos cuenta que desde el momento de nacer, Jacob estaba luchando con la ley y con la tradición que establecía que el primero que nacía era al que iba a recibir la bendición. Luchó contra su hermano en varias ocasiones. Él procuró pues que le vendiera, que le jurara que le estaba pasando la primogenitura. Igual con su padre, que a pesar de que su padre había sabido, porque Dios le había dicho a la esposa cuando estaban en el vientre, que el hijo mayor iba a servir al menor. Es decir, que el que iba a recibir la bendición iba a ser el hijo menor, que era Jacob. Pero aún así su padre quería pasarle la bendición a Esaú. Sin embargo, con eso también tuvo que luchar Jacob. Luchó con su suegro, con Labán, quien se había enamorado de una de sus hijas, y Labán lo hizo trabajar 7 años. En el momento que llegó para casarse, Labán le dio a la otra hija, por causa de lo establecido y las reglas, y porque también Labán era muy tranza. Bueno, él perseveró y se quedó otros 7 años con tal de casarse con la hija de la que él estaba enamorado. Lo leemos en Génesis 29, 18. Jacob luchó con tantas cosas. Muchas de las veces usted y yo hemos estado luchando en esta vida con tantas cosas. Queremos avanzar y seguir adelante, pero hay una circunstancia, hay personas, hay cosas que nos evitan que nosotros avancemos como queremos, y muchos han de decir que la vida es injusta, y sí que lo es. Estamos en un mundo caído por causa del pecado y hay tristeza, hay dolor y injusticias. Sin embargo, nosotros cuando perseveramos y nos levantamos y le echamos ganas con la ayuda de Dios, los mismos ángeles se sorprenden cómo meros seres humanos están luchando contra el mundo, contra la carne y las huestes de maldad. Cómo meros seres humanos están luchando contra espíritus invisibles y de las fuerzas del mal, y sin embargo seguimos con la ayuda de Dios y vencemos. Esto es algo tremendo. Fíjense, cuando tenemos necesidad, cuando nuestra desesperación, nuestros temores son muchos, nosotros debemos doblar rodilla y tenemos que buscar la presencia de Dios. El Señor Jesucristo nos sugirió que cuando nosotros oremos es bueno que apartemos un lugar, y nosotros y Dios, nosotros tenemos que buscar ese momento. Ahí estaba Jacob solo y estaba recibiendo la bendición de Dios. Le costó ese encuentro, le quedó bien marcado.
Y todo esto él lo podía recordar porque se quedó lisiado. Todo lo que él temía se había disipado. Hasta ese momento él pudo sentir el gozo y la alegría y la paz porque escuchó las palabras de Dios mismo que lo había transformado. Fíjense, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Llegó el momento entonces de enfrentar a su hermano Esaú. Llegó el momento esperado y tan temido por Jacob. Pero todo lo que él pensaba no ocurrió. Muchos de nuestros temores y nuestros miedos nunca llegan a consumarse. Sin embargo, ¿verdad? Tenemos nosotros que aprender que Dios nos escucha. Todas nuestras ansiedades y todo podemos traerlo a Dios en oración. Al contrario de lo que esperaba, Esaú vino al encuentro y le abrazó y corrió y se echó a su cuello y lo besó. Y los dos lloraron. Dios había transformado la vida de Jacob, había transformado la vida de Esaú, y toda la venganza y todo el rencor se habían ido. Y al contrario, lo que hubo fue perdón, lo que hubo fue restauración, lo que hubo fue gozo y alegría, y estuvieron ellos como hermanos, como debiera de ser. Dios había obrado en ellos como lo quiere hacer contigo. Dios quiere obrar en tu vida, estimado amigo, tú que me escuchas, hermano y hermana. Dios quiere obrar. En ese momento Jacob cambió de nombre ese lugar y le puso Peniel, porque vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma. Así fue como él pudo darse cuenta de que él estuvo frente a frente con Dios y vivió. Señor Jesucristo ha venido para que nosotros ahora podamos estar frente a la presencia de Dios. Él ha quitado el velo del templo que nos ponía en división, pero ahora se ha quitado ese velo y podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para recibir el oportuno socorro. Tal vez tú digas: yo no creo que Dios pueda salvarme, yo no creo que Dios pueda cambiarme. Déjame decirte que Dios lo quiere hacer. Dios te ama, así como cambió a Jacob, como nos ha cambiado a muchos otros. Queremos decirte que Dios te ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan solo es que usted crea en Cristo Jesús y le reciba. Él quiere cambiarte, quiere perdonarte, quiere restaurarte, quiere que tú tengas un nombre diferente y que ya no seas el mentiroso, el borracho, el pecador. Ya no quiere que tú seas esa persona, sino que sea la nueva criatura, el que perdona, el que comprende, el que ayuda, el que bendice. ¿Te fijas? Dios quiere y puede hacerlo. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para ayudarnos y también nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos. La palabra del Señor en Hechos dice: así que arrepentíos y convertíos para que puedan ser borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, para que vengan tiempos de paz. ¿Tú quieres paz? ¿Tú quieres la bendición de Dios? ¿Tú quieres la protección de Dios? Es tiempo que tengamos un encuentro, que tú busques a Dios. Cercano está Dios para todos aquellos que le invocan, para todos aquellos que le invocan de verdad. Busca al Señor. Yo te invito para que tú te acerques y para que tú anheles ser una persona cambiada. La palabra de Dios dice: para los que están en Cristo, todas las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante son todas hechas nuevas.
¿Qué te parece si oramos? Bendito Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti pidiéndote perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Ponemos nuestra fe en ti, Señor Jesús, porque tú diste tu vida por nosotros. Te damos gracias por el sacrificio en lugar nuestro para perdonarnos y salvarnos. Te pedimos, Señor, que tú nos cambies, que nos transformes, que pongas tu Espíritu Santo, que hagas de nosotros la persona que tú quieres que nosotros seamos. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar en sintonía. Que Dios le bendiga y Dios mediante nos vemos el próximo domingo.